Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos. Es lunes, es 9 de febrero y estamos en el Ser Deportivos como cada fin de semana. Bueno, hoy menos ajetreo del que nos hubiese gustado por aquello del temporal Marta, pero sí que tenemos noticias, novedades e informaciones que apuntarles a lo largo de estos 40 minutos, donde vamos a hablar del Real Murcia, donde vamos a hablar de la situación del Fútbol Club Cartagena, de los problemas en el Hércules con el equipo blanquiazul. Luego les contamos más detalles, pero es que yo creo que ya a 13 o 12 días vista van entrando los nervios. Rubén González, amigo, muy buenas. Buenas tardes, espero que sea por la Copa del Rey. Claro, por supuesto, 12 días vista. Pues la Copa del Rey, el UCAM Murcia que ya tiene definido su emparejamiento, cuartos de final contra el Fútbol Club Barcelona. Además vamos a hablar largo y tendido del partidazo contra Breogán este fin de. Perfecto, y del Pozo Murcia del fútbol sala, que hemos tenido el Campeonato de Europa para la selección española, así que ya lo saben que vamos a hablar de un montón de temas, desde ya en el Ser Deportivos, emitiendo para toda la frecuencia modulada, para la radio de toda la vida, en la cadena Ser, en toda la región de Murcia, también en la onda media, en la app de la Ser, Apple Podcasts, iVoox, Spotify y canal de YouTube Cadena Ser Región de Murcia. 3 de la tarde, 21 minutos. Venga, hasta las 4, vamos. Y en este lunes, diferente, ni bien ni mal, pero diferente, vamos a hablar del Real Murcia, que cuenta con ese hándicap de tener un partido menos disputado en la clasificación, en el grupo 2 de la Primera Federación, y es algo con lo que va a tener que convivir durante más de una semana, porque la borrasca Marta ha dejado inclemencias meteorológicas en Andalucía este fin de semana y diversos partidos se han aplazado para salvaguardar la seguridad de deportistas, de trabajadores y también del público. El viernes se vivieron durante toda la mañana horas de alta intensidad y de alta actividad, y también de nervios, para conocerse el encuentro de la jornada número 23 de Liga. Se iba a disputar, en caso concreto, este domingo en el Enrique Roca. Ya les contamos en el Ser Deportivos con Álvaro Gallardo en directo las decisiones que se iban tomando sobre el posible aplazamiento de la reunión, y les prevenimos de lo que podía pasar. En ella, recuerdo, se decidió paralizar de primera mano el Antequera Algeciras y el Torremolinos Teruel, y en ese sentido la propia federación le trasladó al conjunto grana a primera hora de la tarde que su partido seguía adelante, pero posteriormente y bajo un error mecanográfico se trasladó un nuevo escrito donde la federación, donde el juez único de competición decía que la precedente resolución de esa misma fecha hablaba del aplazamiento por causa de fuerza mayor adicional a la lista de encuentros el Real Murcia Marbella. Quiere decir que horas después terminó suspendiendo también algo que debe haber suspendido a las 4:30 de la tarde. Y a lo largo del domingo, en el Real Murcia y en el Marbella, evidentemente, comenzaron las conversaciones para cuadrar esa futura fecha donde deben disputar el partido de esa jornada 23. De hecho, tienen unos días de plazo para hacerlo, para ponerse de acuerdo, y si no, entrará de oficio la federación. En ese sentido, según ayer pudo saber Radio Murcia, y así se lo contamos en exclusiva en nuestras páginas web, se barajan diferentes posibilidades. La mayoría se sitúan para la mitad del próximo mes de marzo, entre el 9 y el 21 de marzo, es decir, entre los partidos del Real Murcia, contra el Atlético Sanluqueño en casa, contra el Hércules fuera o contra el Tarazona en casa. Sin embargo, a esta hora, lo que la gente se pregunta, lo que la gente cuenta, lo que la gente se cuestiona es si le viene mejor aplazar estos días para recuperar piezas, compaginar a los nuevos futbolistas, pero ¿va a poder recuperar efectivos el Real Murcia? Porque recuerdo que no iban a poder contar para este domingo por lesión con John García, el último fichaje, con Alberto González, el capitán, ni con Héctor Pérez, el recientemente renovado joven central, y tampoco Jorge Mier por sanción. Mientras, insisto, deciden esa fecha para cuadrar el próximo partido con el conjunto andaluz, la plantilla de Adrián Colunga ya tiene en mente el partido del próximo domingo en Alcorcón, en Santo Domingo, valga la redundancia, en un campo donde recuerdo que el año pasado el conjunto grana de Fran Fernández tropezó en su pelea por el ascenso. Pero bueno, no es el caso y tampoco vamos a llamar a las megas, como se dice en Galicia. Sin embargo, insisto, en el Murcia, en la jornada de lunes, ya tienen dudas sobre si se va a poder recuperar efectivos para el duelo del domingo. En la planificación ven que es muy difícil y son pesimistas. Porque ven muy difícil, insisto, que John García, el reciente fichaje que llegó libre desde el Albacete, esté plenamente recuperado para competir. Porque no quieren correr riesgos con Alberto González, ni tampoco con Héctor Pérez, porque el club espera que los defensas centrales, el asturiano y el eldense, lleguen para el derbi regional contra el Cartagena del próximo 22 de febrero. Y aunque nos contaban que va a ser el
el propio paso de los días durante la semana lo que determinen si finalmente están en buenas condiciones y con buenas sensaciones personales cada uno de los futbolistas. Entienden que más vale preservar estos activos en vista de que se te puedan volver a romper. Tienen los dos roturas musculares y en ese sentido saben que lo importante es el último tercio del grupo 2 de la Primera Federación, las 10 últimas fechas que se dice. Y por ello no quieren tener prisa con Jon García, con Alberto González ni con Héctor Pérez. Todo hace indicar, por tanto, que Adrián Colunga va a tener que continuar apostando por Óscar Gil y por Jorge Sánchez, el canterano que recuerdo que este fin de semana no estuvo con el filial. Evidentemente se le guarda, solo faltaba que también hubiera más problemas en la enfermería, también con el canterano. Por cierto, un Real Murcia que en ese sentido tiene ya en el calendario, está cuadrando, se trabaja en el día a día y ahora se planifica con más ahínco todavía el derbi que es en 2 semanas. Con el partido del Marbella aplazado, que era la fecha previa en el Enrique Roca, ahora tienen el domingo Santo Domingo, valga la redundancia otra vez, Alcorcón, y luego ya jugar el partido domingo 6:15 de la tarde contra el Cartagena, donde recuerdo hasta el próximo día 15 de febrero están reservados los asientos para los abonados. Y a partir de ese momento se van a liberar las butacas no compradas por los socios. Y a una semana vista, vaya, es decir, de domingo a domingo, donde se espera, recuerdo, el segundo lleno de la temporada para recibir al Cartagena, donde ya piezas estén pues más dispuestas, con un Víctor Narro que esté plenamente de forma física, que ya se le van viendo cositas y desparpajo, como Jorquera, como el propio Óscar Gil. Veremos a ver si está y puede jugar, que sería maravilloso, Juan Tortuño. Y, en fin, diferentes circunstancias en las que trabaja el Real Murcia, que sabe y le apena que el partido que se hubiese jugado este pasado domingo contra el Marbella era clave para, sobre todo, coger sensaciones, ganar partidos, enganchar más aún a la gente, a esa gente que está indecisa. Pero fíjense, asimismo, en el otro lado del puerto de la cadena, porque en Primera Federación el Cartagena tampoco disputó su jornada este fin de semana. Javi Paredes, compañero de Radio Cartagena, muy buenas. Buenas tardes, Victorio, ¿qué tal? Pues sí, nos quedamos ayer con los dos con la miel en los labios y no pudimos ver ni al Murcia ni al Cartagena. Totalmente. Sin embargo, fíjate lo que te digo, aunque no partido del Cartagena de Liga, sí que tuvisteis amistoso. Sí, algo es algo, el partido amistoso contra el Águilas, líder del grupo cuarto de la Segunda Federación, un partido donde Raúl Guillén, sobre todo, pudo probar diferentes esquemas, pudo probar a jugadores del filial y vimos 2 debuts, el de Jan Jules, bastante esperado ya por la afición albinegra, y el de Willy Chatíliez. La verdad que los dos salieron en la segunda parte y mostraron un buen nivel. A mí personalmente, tanto Willy como Jules me gustaron bastante y salvo cualquier fallo de última hora, cualquier lesión, estarán disponibles este próximo domingo contra el Marbella. Muy bien. En un día donde no sé si un poco agridulce, ¿no? El resultado, cuéntame un poco, y las sensaciones, sobre todo las dos, o sobre todo la acción polémica, quiero decirte, la lesión de Kevin o el contratiempo del delantero cedido por el Deportivo, ¿no? Pues mira, Victorio, para mí hubo 2 partidos totalmente diferentes. En la primera parte, el Cartagena salió con un 11 pues, más acostumbrado a lo que nos suele hacer cada jornada, y en la segunda parte, ya como te comento, jugó por ejemplo Ander Martín, que llevaba bastante tiempo sin jugar, jugó Jan Jules, Willy Chatíliez, y en la primera parte vimos al Cartagena que estamos acostumbrados a ver, muy plano, sin generar ningún tipo de ocasión, y de hecho el Águila se adelantó a los pocos minutos de comenzar el partido, y el empate vino en la segunda parte con este cambio en el banquillo. Cambiaron prácticamente todos los jugadores y vimos otro Cartagena más atrevido. Faltan muchas cosas todavía, pero bueno, lo vimos más atrevido arriba y más sólido atrás. Empate a 1, resultado agridulce, sí, pero no deja de ser un partido amistoso. De hecho, Raúl Guillén comentaba que le sirvió, pues como comentamos, para probar a diferentes jugadores y diferentes esquemas. Sí, nos viene perfecto porque al final todos se muestran, todos te enseñan lo que tienen, su carta de presentación, su manera de competir y sobre todo de gestionar esos minutos con esos jugadores que al final te pueden dar mucho durante la liga, y nos viene muy bien a todos de tener a toda la gente en disposición, y la verdad es que quitando el pequeño golpe que ha tenido ahí Kevin, por lo demás hemos salido bastante sanos del partido. Y habla Raúl Guillén de Kevin porque al final de la primera parte tuvo un choque, un pisotón en su pie derecho y se tuvo que ir con los médicos a vestuarios prácticamente sin apoyar el pie derecho, y como te digo, ayudado por 2 médicos del club. Pero bueno, según hemos podido conocer, no ha ido a más y el miércoles entrenará sin ningún tipo de problema con el resto de compañeros. Bueno, en cualquier caso,
caso, el Cartagena, que tiene que recuperar ese partido aplazado contra el Sevilla Atlético, le pasa lo mismo, entre comillas, a todos, que tienen todos jornada todos los fines de semana y tendrá que ser intersemanal, en el sentido además del Cartagena, o el beneplácito, en el sentido de que le ha venido bien para ganar tiempo, pero no como al Real Murcia, lo que contábamos antes de las lesiones, sino con poder ocupar una ficha que tiene libre. No sé cómo está la situación, Javi. Pues se hablaba de Borja, extremo del Real Oviedo, que lleva sin equipo desde que abandonó el conjunto azulón, y de momento parece que era el único nombre que sonaba y ha dejado de sonar. Y Raúl Guillén, por lo que comentó también en rueda de prensa, en la previa al Sevilla Atlético, tiene los jugadores que tiene y parece que de momento va a tirar con lo que hay. Creo que no va a llegar personalmente otro jugador al Cartagena, al menos de momento. Vale, perfecto. Pues Oído Cocina, un Cartagena que estamos pendientes de ver cómo va la última hora, de cuál es la situación. ¿Se habla allí ya del derbi que queda en apenas 15 días? Pues casualmente, Victorio, ayer estuve haciendo pequeñas entrevistas a aficionados del Cartagena y hay muchas ganas de ese derbi. No sabemos si se llenarán las 4.000 entradas que ha dado el Murcia para la afición visitante, pero desde luego que hay muchas ganas de volver a Nueva Condomina tantos y tantos años después. Gracias, Javi, un abrazo. Un abrazo, Victorio. Chao, chao. Y claro, este fin de semana, que no ha jugado el Real Murcia, que no ha jugado el Cartagena, pues nos ha dado tiempo a ver otros partidos de la categoría. En este sentido siempre estamos pendientes, pero ahora aún más. Y también ver la marejada que hay en Alicante con el Hércules. ¿Qué pasa? Acláranoslo un poco en lo institucional y también en lo deportivo. Pedro Vera, Radio Alicante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Pues muy sencillo lo que está pasando en el Hércules, y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial, que absolvía al presidente del Hércules, Carlos Parodi, y a Valentín Botella como presidente de la Fundación, y Juan José León, miembro de la Fundación, de un delito de alzamientos de bienes, al fraccionar y ocultar a Hacienda los 2 millones de euros recibidos del FC Barcelona en concepto del traspaso de ADVE. En aquel momento el Hércules debía, cuando ocultaron esos 2 millones y lo fraccionaron en cheques de 60.000 euros, el Hércules le debía tanto a la agencia tributaria como a la Seguridad Social más de 3 millones de euros. Pues bien, la audiencia en aquel momento, pues que se le solicitaba por parte de la acusación 2 años y 6 meses a Parodi, 1 año y 7 meses tanto a Botella como a León, decidió absolverlos. Pues bien, eso ha sido revocado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahora hay recurso y, de hecho, la defensa de Parodi ya ha avanzado que se van a ir al Tribunal Superior para intentar contrarrestar esta sentencia que ahora mismo condena a 2 años y 6 meses al presidente del Hércules, a Parodi, por alzamiento de bienes y, como bien decíamos, tanto a Botella como a León. De hecho, 2 años y 6 meses implicaría entrar a la cárcel. Entendemos que obviamente se va a llegar a un acuerdo con ambas partes para que eso no suceda. Pero de momento hay recurso, como bien te decía, se va a ir al Supremo y a ver qué dice precisamente la justicia. Y en cuanto a lo deportivo, te lo resumo fácilmente. Con este mal juego del Hércules, pues ha salido Fransol. Un Fransol que lleva 4 goles en los últimos 3 partidos, que los 4 goles pues no ha fallado desde los 11 metros, desde pues en esos lanzamientos de penalti, y que además, gracias a la salida y al haber aparecido otra vez Fransol, el delantero madrileño le ha dado al Hércules 5 puntos de los últimos 9 que ha disputado. Vaya lío, totalmente. Lo del presidente, lo del caso Abde, con el jugador todavía, bueno, jugador en primera, y esto todavía dando vueltas, y lo de lo deportivo, Pedro, compañero. Es verdad que está apte, pero sin embargo en contrapeso la baja que tenéis de Carlos Abad. No sé cómo está el tema. Pues en efecto, como dices, contrapeso la baja de Carlos Abad, que el pasado viernes se encontraba muy mal con dolor abdominal y fue operado de urgencia en Barcelona de apendicitis. Ahora la duda que tenemos es, como bien dices, no sabemos si estará para el partido del Real Murcia, que obviamente, aunque el otro día frente a la Europa, Blasic, un portero alemán que tenemos y que no lo hizo mal, pero sin duda alguna Carlos Abad es el seguro de vida para este Hércules Club de Fútbol. Existe la duda, unos médicos nos dicen que puede estar 3 semanas de baja, otros 4 o 5, pero dependerá de la evolución, así que duda inminente para ese partido, para ese clásico frente al Real Murcia. Gracias, compañero, mucho gusto. Vamos a ver, vamos a estar pendientes porque es evidentemente que sí, una baja sensible. 3 de la tarde, 35 minutos, tenemos que contar muchísimas cosas en la actualidad deportiva de nuestra tierra. A la vuelta, más.
3 de la tarde, 37 minutos. Ya saben que tuvimos problemas con las inclemencias meteorológicas y no se jugaron partidos en la primera federación, pero tampoco o no se jugaron todos en la segunda federación. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Hola Victorio, ¿qué tal? Cuéntame. Sí, pues una jornada de segunda federación en el grupo cuarto que se vio en formato reducido. Uno de esos partidos a los que les afectó el temporal de la borrasca Marta fue el Águilas Recreativo de Huelva, que ha quedado aplazado y todavía sin fecha. Así que realmente para los equipos murcianos solo hubo 2 derbis regionales. La Deportiva Minera, que se llevó su partido ante el Yeclano en la Constitución con un gol de Roberto Alarcón en el minuto 85. Los del Llano del Beal con este resultado encadenan ya 4 victorias seguidas y se asoman a la parte alta de la tabla después de aprovechar el tropiezo de Lucán Murcia. Un encuentro del que Checa, técnico del conjunto de la Minera, ha destacado su buen hacer en las áreas. Creo que hemos sido más fuertes donde debe ser, que en las áreas. Creo que con balón hemos estado más acertados que ellos y hemos llevado el partido a las áreas. Por su parte, Iván Ruiz, el entrenador del Yeclano, del equipo rival, ha señalado la igualdad que se vivió en el encuentro. El partido ha sido tremendamente igualado contra un gran equipo y se nos ha ido por ese detalle. Hay que corregir eso cuanto antes y cuanto antes sumar, ya sea de 1 o de 3. En el otro derbi, ya te he dicho que perdió el UCAM Murcia, pues cayó con su visita a Lorca por 2-0 con goles de Jaime Escobar y Peque, los de la Ciudad del Sol, que suman su segunda victoria seguida y que parece que vuelven a la buena dinámica. Un duelo en el que Sebas López, míster del Lorca, quiso plantear con ataque por las bandas. Pero creo que hoy hemos visto un Lorca ganador de duelos, contundente. Hemos intentado llevar el balón por fuera porque intentábamos hacerles daño por esas posiciones, ¿no? Con los dos extremos. Mucho más crítico fue Germán Crespo, el entrenador de los universitarios, que no se quedó contento con su resultado. Salimos bien al partido, pero al final no ha pasado con partidos anteriores. Encajamos el gol y parece que ya se ha terminado el partido, ¿no? Bueno, así queda, por tanto, después de la jornada, falta de algún partido que tiene que disputarse. ¿Cómo está la clasificación? Pues con el líder, el Águilas, con 39 puntos y un partido menos, seguido de la Deportiva Minera y UCAM con 38 en puestos de playoff, y ya fuera de este, el Lorca Deportiva es sexto con 35, mientras que el Yeclano cae a la 10ª posición con 30 puntos. Además, tuvimos jornada en el grupo 13 de tercera, no sé cómo fue el fin de semana. Pues con un Cartagena B 2, Mazarrón 3, Imperial 2, UCAM B 0, Muleño 3, Santomera 0, Yeclano B 0, Águilas B 2, Olímpico de Totana 0, El Palmar 1, Cieza 3, Molinense 0, Balazul 3, Marítimo 0 y aplazado el Caravaca Santa Cruz, que se va a jugar mañana a las 8:30. ¿Y la clasificación? Con el Cieza líder 51 puntos, seguido de Imperial, Mazarrón, Molinense y Olímpico de Totana en playoff. Vale. Y en la parte baja, Muleño, Caravaca con ese partido menos, y el Yeclano B, que cierra el grupo 13 de tercera. Más o menos sigue todo igual. Gracias, Jesús. A ti, Victorio. Ahora nos cuentan más cosas porque son las 3 de la tarde, 40 minutos. El traje ya lo tiene alguno preparado. En 13, 12 días a Valencia con el baloncesto. ¿Tienes el smoking, sí o no, González? Me falta la corbata o la pajarita, ya veremos a ver lo que me pongo. Venga, tírale. Vamos a hablar primero de la victoria de Lucán Murcia este fin de semana, que no es baladí, que es un resultado imponente. Estamos hablando de un Río Breogán 95, UCAM Murcia 106. Y hay que decir varias cosas de este encuentro, sobre todo si tenemos en cuenta con el inicio adverso que tuvo el equipo universitario, con un parcial de salida muy fuerte a favor de Breogán, que hace que Sito Alonso tenga que pedir tiempo muerto. Y aquí me parece muy importante destacar que UCAM Murcia eleva su intensidad defensiva, empieza a correr con sentido con las transiciones y a imponer poquito a poco el ritmo que le convenía, porque es cierto que Río Breogán tenía un ritmo muy acelerado de juego y eso le favorecía mucho, sobre todo porque tenía a su público delante en el Pazo. Con una segunda unidad que cambia el partido, aquí también es importante destacar esto, porque con la entrada a pista tanto de Forres como la de Radebov se le da a Lucam ese salto de energía que necesitaba el equipo en algunos tramos donde andaba quizá algo dubitativo. Mientras que Keikok seguía lo suyo, dominando la pintura con 2 triples consecutivos, como decíamos, del Capi, de Jonas Radevu, que pusieron al cuadro murciano en control de situación de partido y sobre todo con el marcador, certificando esa reacción tan necesaria para el UCAM Murcia. Como decíamos antes, lo mencionábamos, Keikok, que era el dueño absoluto no solo de la pintura, sino del aro, con 24 puntos, 5 rebotes, 32 de valoración. De verdad, hay que quitarse el sombrero con las actuaciones del PO de UCAM Murcia, sobre todo en las últimas circunstancias, y era algo que teníamos muchísimas ganas de ver en el partido contra Breogán este fin de semana, con un Breogán que hizo las delicias para sus aficionados, con una dupla
muy interesante al pick and roll, sobre todo si hablamos de Brankovic y de Mapra. Este primero, Brankovic ejecutando a la perfección las asistencias de Mapra, de su compañero, y con el conjunto universitario sufriendo. Decir además que me llamó especialmente la atención cómo se centraliza o se centraba todo el juego durante todo el partido, pero haciendo especial hincapié en el último cuarto, el juego de UCAM Murcia en la ofensiva de un De Julius que absorbía el juego, que jugaba saliendo de bloqueo directo, que tenía oportunidades, que penetraba, que en definitiva en el base dominaba a su rival, en este caso dándole galones con una libertad de movimientos absoluta y donde De Julius se sintió muy cómodo. Fíjense que Sito Alonso en el postpartido hablaba de cómo UCAM se había crecido, pero también destacaba y reseñaba que hace bien poquito sufrió un bajón puntual que le obligó a hacer un clic y un cambio de chip. Nosotros después del partido contra el Real Madrid, jugándonos la primera plaza antes de acabar el año, dimos un pequeño bajón de ritmo quizás, de intensidad, de confianza normal, ¿no? Pero seguimos compitiendo, sobre todo en Gran Canaria, y no competimos contra el mejor equipo de la competición en este momento, sin hablar de Valencia y Real Madrid, que es Bilbao, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que esto hemos vuelto otra vez, el 3/4 contra Zaragoza muy buenos, en Málaga jugamos muy bien, contra el Barça creímos hasta el final y hoy hemos jugado un super partido, ¿no? Para ganar aquí hay que jugar un super partido, tal y como lo han hecho hoy, así ha sido. Las claves que analizábamos en la previa en Ser Deportivo Región de Murcia el otro día, que iba a ser muy bonito ese duelo al 5 con Brankovic y Keiko cuando estuviesen emparejados, cuando Sito Alonso además reconocía en la rueda de prensa de, bueno, hay que jugadores que de este UCAM Murcia que no conocen el ambiente de Lugo, el ambiente del Pazo, y en ese aspecto me preocupa un poquito más la parcela mental que la física. Bueno, pues se ha solventado esa duda, por necesidad de UCAM Murcia tuvo que aprender a marchas forzadas con un buen planteamiento de la pizarra de Sito Alonso y como no también de todo el staff técnico del equipo universitario. Eso en lo menos inmediato que fue la jornada del fin de semana, pero es que conocimos domingo por la noche quién iba a ser el rival, el contrincante del UCAM Murcia en la Copa del Rey. Ya saben que había varios escenarios posibles, o si nos ponemos un poquito más tiquismiquis, 2 escenarios. Si Baskonia ganaba a Gran Canaria, Baskonia iba a ser cabeza de serie. Si no, si Baskonia perdía, UCAM Murcia iba a ser cabeza de serie. ¿Qué pasa? Correcto. Que Baskonia ayer ganó a Gran Canaria. Por lo tanto, UCAM Murcia no es cabeza de serie y se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona. Sería el tercer duelo ya, Victorio, ¿eh? Eso es. Y te escuchaba en la redacción que pese a la dificultad hay, vamos a decir, no sé si confianza, pero buena expectativa con el equipo universitario. Confianza porque es resolutivo en los grandes duelos y sobre todo si tenemos en cuenta que en 2 partidos esta temporada contra el Barça acumula 2 victorias. Claro, estamos hablando también de que hay que tener en cuenta de que esto es un formato totalmente diferente. No es temporada regular, es formato único. Si pierdes te vas para casa. Esta será una sede neutral como va a ser el Rocha Arena y con algunas bajas o con algunas cositas ahí que tiene el Barça un poquito renqueantes. Nos lo va a aclarar porque claro, ese partido va a ser el viernes 20 de febrero a las 9 de la noche. ¿Cómo está el Barça, compañero? Xavi Saissó, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El Barça, a pesar de ganar al Girona, lo hizo sufriendo ya que no está en su mejor momento. El equipo azulgrana, por un lado, está muy cansado por el terrible calendario que hay, donde incluye la ACB y la Euroliga, y por otro, por los problemas de lesiones. Para la Copa, Kevin Panther es muy dudoso. Tiene un problema en el aductor, la pierna izquierda, y la recuperación se cifra entre 2 y 4 semanas. Veremos si llega, será muy justo. También está Satoransky con problemas de lumbalgia, que parece que sí que llegará, pero habrá que también que confirmarlo. Y Juan Núñez, que es una lesión, recordemos, de larga duración. Por tanto, el Barcelona, que está sufriendo los problemas del cansancio, no está en su mejor momento, tiene una plantilla corta, pero confía en llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Rey. Ayer sufrió y mucho para ganar al Girona, evidenciando otra vez el problema que tiene a nivel de cansancio físico y mental. Y fíjense cómo son las mítico, cosas. Un mítico, Xavi Saissó. Sí, claro que sí. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Xavi por esa situación, por ese estado del arte, ¿no?, que se llama de cómo está la plantilla del FC Barcelona, y me parece muy interesante, sobre todo, marcar esa cuestión de Kevin Panther, de un jugador que es capital, que es uno de los líderes naturales de este FC Barcelona, y veremos también cómo está Satoransky, que es otro de los grandes líderes, aunque sí que es cierto que ha tenido momentos
momentos o destellos, ráfagas esta temporada de cierta irregularidad, pero claro, ¿quién no querría tener un jugador como Satoransky en su equipo? Desde luego que sí. Un UCAM Murcia que, por cierto, sigue enrolado, sigue dentro de dinámica de competición, porque apenas con un poquito más de 24 horas, 48 horas de antelación o de separación, ese margen que va a tener, porque se va mañana por la mañana a Alemania para jugar este miércoles contra el Rostock, que es lo que va a ser el último encuentro de esta fase, la FIBA Eurocup, ya con los deberes hechos, como primero de grupo, certificado en esos cuartos de final. Un trámite, vaya. Sí, vamos, ya es un trámite. Al final esto le va a venir muy bien. Ahora sí que es el momento de que los jugadores importantes de la primera línea, de los primeros espadas de UCAM Murcia, tienen que descansar, porque este fin de semana se van a enfrentar a San Pablo Burgos en el Palacio de los Deportes, un duelo que te va a exigir más que pizarra, sobre todo físico, aunque eso ya lo analizaremos en los programas venideros en Ser Deportivos. Pero un San Pablo Burgos que ganó su partido contra Tenerife este fin de semana, ¿no? Que te habla de la dificultad, sobre todo, de que cuando estás pensando en la Copa, te despistas y te puedes tropezar. Ahora tú te das cuenta aquello que tú y yo hablábamos muchas veces de cuidado con San Pablo Burgos, con los clubes del ACB. No sé qué quieres decirme, porque este fin de semana en el grupo 2 Primera Federación todos los de arriba que han jugado han pinchado. Ya. Lo digo por si te refieres a eso. No, yo me refiero a que en la primera vuelta había que ganar sí o sí por decreto a San Pablo Burgos. Hombre, efectivamente. Bueno, pero mira, por ejemplo, esta jornada San Pablo Burgos. Bueno, ya, totalmente. Tendría que ganar por decreto a San Pablo Burgos. Pero entiendo que a 15 días de jugar la Copa del Rey, Tenerife estaría disperso pensando ya en el futuro, más que en el partido presente. Yo no diría disperso. Por cierto, pregunto, no lo sé, yo no veo el partido. Un Huertas también lesionado. Eso es otra de las cosas que llevaba aquí preparada para apuntarte. No sé si hasta qué punto le viene bien a UCAM Murcia, evidentemente sin Panther, contra el Barça, los cuartos, en semis, otro de los, o Baskonia o la Laguna Tenerife. Evidentemente Marceliño Huertas es una de las estrellas de la ACB, ¿no? Sí, que peina canas ya. Es una estrella con 41 años creo que tiene ya, ¿no? 42 años. Por cierto, escuché unas declaraciones muy buenas de Ricky Rubio en la previa, en el postpartido con Dazón, que decía: a mí ya me cuesta con 35, no me quiero imaginar Marceliño con 42. Pero al final yo creo que Marceliño es mejor ahora que cuando, no sé, que hace 10 años, ¿eh? Es una reencarnación en baloncesto de lo que le pasó a Duriz, ¿no? Con el Athletic Club de Bilbao en fútbol. Sí, es el Benjamin Button de la liga inglesa. Bueno, pues además de toda esta actualidad de UCAM Murcia, no sé si también, evidentemente hemos tenido más actualidad en otras categorías del baloncesto. Sí, pero si te parece, Victorio, además de las categorías del baloncesto, tenemos que hablar de una noticia que hemos conocido. Correcto, discúlpeme, sí. Claro. Hemos me he comido la esta escaleta. Mañana una noticia que estaba cantado, solamente faltaba saber, Jesús, cuándo iba a ser oficial. Bueno, pues ha sido oficial esta misma mañana. La Federación Eslovaca de Baloncesto ha comunicado que David de Julius pasa a formar parte de su roster de plantilla del combinado nacional, y que un jugador que se había convertido en la gran sensación o una de las grandes sensaciones de la temporada de UCAM Murcia, pues consigue el pasaporte eslovaco. Él es nacido en Detroit, de Julius, y su fichaje por el equipo de la capital del Segura pues estaba condicionado a esto, a su propio pasaporte, porque hoy iba a ocupar una de las 2 plazas de extracomunitario. Esta situación es algo parecido a lo que ya experimentaron Michael Forrest y Devonte Keikock en verano, que son americanos de nacimiento pero consiguieron el pasaporte por Jamaica. Pues ahora David J. Julius se suma a ellos con el pasaporte eslovaco. Una selección, por cierto, en la que juega Vladimir Brociansky, ex universitario, y en la que esta posibilidad, este nuevo pasaporte, pues abre la posibilidad que Kaiser Gates, una vez reciba el alta, si finalmente está listo para jugar esta temporada, pues se pueda sumar rápidamente a las órdenes de Sito Alonso. Por cierto, Kaiser Gates estuvo el otro día haciendo bicicleta estática en el partido ante el Treffel. Sí, y además me atrevo a decir más, cuando puede coger el balón y se pone a lanzar tranquilamente. Kaiser Gates, sobre todo, es lo que tiene ese punto honor dentro, ¿no? Que tiene unas ganas locas de volver a la pista y que, bueno, físicamente poco a poco se tiene que ir poniendo a tono. Entiendo que el fichaje es para poder recuperar y que juegue Kaiser Gates. O sea, entiendo el fichaje, el pasaporte. Sí, el trámite. Sino, o sea, que es más confiar en Gates para cuando vuelva de cara a vista mes y medio, que incorporar a alguien de fuera que se tenga que adaptar, ¿no? Al final esto de Julius se sabía desde el principio de temporada, desde UCAM Murcia lo tenían claro clarinete, y esto además abre un escenario bastante interesante, porque si ya, siendo redundantes, era interesante David de Julius siendo americano, ahora con pasaporte, cuidado. Absolutamente. Cuidado. Bueno,
Dicho queda, vamos a ver qué tal lo que tiene antes de la Copa, donde estamos todos nerviosos perdidos con ese evento que se va... Yo no estoy tan nervioso. Fíjate que te veo a ti, fíjate, es curioso, yo tendría que estar más nervioso que tú, no sé por qué, tú estás ahí inquieto. Pues sí, no te lo voy a negar, tengo ganas. La verdad que este año yo le tengo fe al equipo de Sito Alonso. Bueno, y al margen, en baloncesto... Hemos tenido, ahora sí, más eventos, más actividades en otras categorías. Más baloncesto, como por ejemplo, hablamos de la Liga Femenina Endesa con victoria del Ozono Global Jairis 5-3-7-2 en San Sebastián contra Ibaeta. Por cierto, un fichaje, el de María Mané, que recala en el conjunto de Alcantarilla, la francesa, jugadora de 30 años que tiene experiencia, además en la Liga Española y que procede de la Liga China. Bueno, pues va a llegar a la región de Murcia mañana mismo, ya se pondría a las órdenes de Bernat Canut. Y en Primera Federación, Primera FEB, el Caesa ACB en Cartagena cayó contra Guipúzcoa Basket 64-84. Pues mucha suerte a todos para los días venideros, enhorabuena, así que vamos a estar pendientes a las 3:52 porque tenemos que hablar con protagonistas en exclusiva en la SER hasta las 4. 3:55, SER Deportivos Región de Murcia, donde en este lunes además tenemos que congratularnos de una noticia que nos afecta directa, pero también indirectamente, Rubén. Sí, mucha representación. Con dos. Sí, mucha representación. Jimmy Cartagena y el Pozo Murcia en la final de este fin de semana entre España y Portugal en la Eurocopa, donde el combinado nacional se llevó la Euro por parte del cuadro cartagenero con Pablo Ramírez, Cortés y Mellado en el 5 titular además, pero en el banquillo estaba Chemi, en el lado del conjunto charcutero dos futbolistas, dos jugadores partiendo desde el banquillo como son Ricardo y Rivera, además con la curiosidad de que Edu Sousa era el portero suplente de Portugal. Hoy hemos estado además, mucho fútbol sala tenemos hoy en SER Deportivos con los campeones de la Copa América, la Brasil de Marcel y Rafa Santos. Marcel nos decía esto a nosotros, a Radio Murcia. Siempre pensamos eso, no, ahí sabemos que somos los favoritos junto con Argentina, porque al final la última final del Mundial ha sido esa, y sabíamos que iba a ser duro, porque al final ahí tú juegas otro deporte, no llamamos fútbol sala, porque el arbitraje ahí deja mucho más contacto, es muy diferente de lo que estamos acostumbrados aquí, la pista también es malísima. La pista es malísima. Es sobre la Copa América que venció, vale. Sí. Que cambia todo. Sí, y bueno, los contactos, lo ha dicho Marcel muy bien, los contactos. La pista, ¿no? La pista. La pista también, que la pista es importante también. Sí, al total. Final, si estás habituado a un terreno. Y en España tenemos mucha suerte de tener unas pistas de fútbol sala que agarren bien y que tengan, bueno, de alguna manera esa prevención de lesiones. Y Rafa Santos nos hablaba del próximo rival del Pozo Murcia, de Jaén Paraíso Interior, pero claro, en la Copa de España. Sí, queremos seguir eso, ¿no? Nos queremos que cómo juegan y juegan súper bien su juego y tenemos que adaptarnos a jugar contra ellos y ojalá ganar este punto ahí para llegar a semifinal, ¿no? Cuesta diferenciarlos, ¿eh? Y mira que llevan tiempo ya, ¿eh? Sí. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Buenos protagonistas, cosa chula, y enhorabuena por la parte que te toca, como aficionado al fútbol sala, igual que servidor, por ese europeo que ya tiene la selección española de nuevo, ahora por el Mundial. Que así de ambiciosos y optimistas son, que los escuché en el Carrusel Deportivo. Sí. Por cierto, que el otro día decía Jesús, bueno, no sabemos si Josan con Portugal o con España, vamos. Bueno, lo dijo claro, o sea, yo me meto por alusiones. Al final, Josan pues también tiene que hacer de entrenador del Pozo, que también es el entrenador de Edu Sousa con Portugal. Tiene que pensarlo. Sí, no, bueno. Bueno, no vamos a meternos en charcos, que ya te escuché el otro día a ti también. Gracias, Jesús, buen trabajo. A ti, Victorio. Gracias, González. Gracias, González, por supuesto. Gracias. Y gracias a todos ustedes, a ver. También a los que hayan dormido poco, porque esta noche, algunos, nos ha tocado trasnochar viendo un, quizá no gran partido de fútbol americano, pero sí un show extraordinario de un artista también ya, vamos a decir, maravilloso. Planetario. Venga, dale. Hoy se ve. Con la actuación en el Super Bowl 60 de Bad Bunny, les dejamos, damas y caballeros. Mañana 3:20 les esperamos en el SER Deportivos. Chao, disfruten. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey.
Iris. Que se rían las que se olvidaron ya de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia.